Hola hermanos, bienvenidos a la clase de Escuela Dominical de esta semana que se llama Hemos concertado un convenio con Él. Estoy muy feliz de compartir esta clase con ustedes. Recuerde orar y leer Mosías de 18 al 24, que es la asignación de esta semana. Al leer, trata de identificar los principios que aparecen allí. Los capítulos de Mosías del 18 al 24 tienen muchos principios que al buscar e identificar, nos pueden servir para poder aplicarlos a nuestra vida. Existen principios y existen doctrinas. Aprendamos o recordemos qué es un principio. El principio, según el presidente Boycott Parker, del Quórum de los Doce, definió un principio como una verdad perdurable, una ley, una regla que se puede adoptar como una guía para tomar decisiones. En la guía de las escrituras, principio dice lo siguiente: es una doctrina o ley básica. Los primeros principios del Evangelio son la fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento. Entonces, un principio regularmente aparece en las escrituras en forma de declaraciones. Para algunos ejemplos, escuchemos al presidente Pedro Zuccay, que nos tiene algunos de los principios que él sacó. Escuchemos, por favor. Buen día, mi querida hermana. Quiero compartir estas escrituras en cuanto a la asignación de Ven, sígueme. Y quiero decirte que no fue fácil porque estos capítulos están llenos de mucha doctrina y muchas cosas importantes. Pero quiero compartir hoy estas, en la cual Alma está hablando al pueblo porque querían colocarlo de rey. Sin embargo, él fue ordenado sumo sacerdote y juez del pueblo y prefirió quedarse así. Entonces él hablaba acerca de lo malo que eran los reyes y ponía el ejemplo del rey Noé, de lo malo que fue, que no debían confiar en una persona así. Pero me gusta mucho cuando él dice que no confiéis en nadie para que vuestro maestro ni vuestro ministro, para que sea vuestro maestro ni vuestro ministro, a menos que sea un hombre de Dios que ande en sus vías y guarde sus mandamientos. Así instruyó Alma a su pueblo a fin de que cada uno amara a su prójimo como a sí mismo, para que no hubiese contención entre ellos. Me gusta este principio o esta declaración porque se adapta perfectamente a lo que pasa dentro de la iglesia en estos tiempos también. Nosotros fuimos llamados, todos los que hemos sido llamados a ejercer un llamamiento, se nos hacen algunas preguntas de dignidad y también se nos evalúa por nuestra fidelidad hacia Dios. Y de acuerdo con nuestra fidelidad hacia Dios y nuestra dignidad, entonces el Señor procede a darnos una responsabilidad. Yo aprendí esto en una ocasión que vino el Elder Quero, hace unos años atrás, en una conferencia estaca. Yo era consejero de la estaca. La estaca la presidía el presidente Allende. Y él nos paró ante la multitud y él nos hizo ejemplificó una historia que él contaba acerca del avión y los que manejaban el avión, todo eso. Y él nos dice que por la fidelidad que teníamos, el Señor nos había escogido. Y nos dijo, ¿quién nos manda a ser tan fieles? En ese momento, uniéndolo con esta escritura, me di cuenta que el Señor siempre va a llamar a sus fieles. Siempre. Y asimismo me ha tocado también extender llamamientos de obispos,
presidentes de quórum, presidencias de organizaciones a nivel de estaca y un montón de llamamientos que tenemos que extender. Y lo que el Señor mira es la fidelidad. Él no mira qué tan preparado está una persona. Él no mira qué tan letrado puede llegar a ser o qué tantas riquezas puede tener, sino mira la fidelidad. Y si es un hombre o una mujer fiel, él va a ser llamado. Lo demás el Señor lo hace. Comparto mi testimonio de que sé que Jesucristo vive y de que se necesita esa fidelidad para poder ejercer una responsabilidad dentro de la iglesia, así como Alma en la antigüedad lo hizo. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias, presidente, por ayudarnos con saber de los principios, para saber de algunos de los principios, y gracias por compartir su experiencia con nosotros. Bien, para otros ejemplos de cómo sacar principios de un párrafo de las Escrituras, vamos a leer Mosías 21, 13 al 14. Para nosotros sacar principios del libro de las Escrituras es sencillo. Ellas están, como dijo el presidente, hechos en forma de declaración. También podemos aquí, en el caso de que estamos estudiando de Alma y de su pueblo, y de Limi y su pueblo, podemos tomar acciones que ellos hayan hecho y el principio que haya servido. Entonces, si leemos Mosías del 21, capítulo 21, 13 al 14, dice lo siguiente: y se humillaron hasta el polvo, y sujetándose al yugo de la esclavitud, sometiendo a ser heridos y a ser arreados de un lado a otro, y a llevar cargas según la voluntad de sus enemigos. Y se humillaron hasta lo más profundo de la humildad, y clamaron fuertemente a Dios. Sí, todo el día clamaban ellos a su Dios, para que los librara de sus aflicciones. Entonces, si sacamos la acción que tuvieron ellos, es que se humillaron y clamaron al Señor todo el día, clamaron. Entonces, el principio dice, o el principio puede ser, que Dios contesta las oraciones de quienes ruegan con humildad. ¿Ves? Esa es una manera, un principio que podemos sacar. Ahora aquí está otro. Vamos a ver Mosías 18, capítulo 18, versículos del 6 al 14 y el 16 también. Y aconteció que cuantos le creían se dirigían allí para oír sus palabras. Y sucedió que después de muchos días se hallaban reunidos un buen número en el paraje de Mormón para oír las palabras de Alma. Sí, todos los que creían en su palabra se habían reunido para oírlo, y les enseñó y les predicó el arrepentimiento y la redención y la fe en el Señor. Y aconteció que les dijo: he aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban. Ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros? Y ahora bien, cuando los del pueblo hubieron oído estas palabras, batieron sus manos de gozo y exclamaron: este es el deseo de nuestros corazones. Y luego sucedió que Alma tomó a Elán,
que era uno de los primeros, y los bautizó. Ok, entonces si sacamos la acción de estos versículos, ellos se arrepintieron e hicieron convenios con Dios, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el principio? Es mediante nuestros convenios bautismales recibimos el Espíritu del Señor y la promesa de la vida eterna. Entonces vemos que una cosa conlleva a la otra. Esas son las maneras de que nosotros podemos sacar principios. Una buena tarea para usted es que pueda sacar los principios. Usted y su familia pueden sacar los principios y hacer estos cuadros. Hacer un cuadro en su casa con las acciones, leyendo el libro de Mormón de Mosías de 18 al 24, y sacar las acciones que tuvieron los nefitas, el pueblo de Limi o el pueblo de Alma en este caso, y el principio que saca de esto. Y esto es un muy buen ejercicio para ayudarnos a poder entender un poco más acerca de esto, acerca de lo que es principios y doctrina. Muy bien. Ya tiene su tarea para hacer, sacar los principios que hay entre Mosías de 18 al 24. Hablemos de Alma padre, quien era sacerdote del rey Noé, siendo un hombre joven, creyó en las palabras de Abinadí y trató de interceder por él, pero el rey Noé sacó a Alma de la corte y mandó a matarlo. Alma se escapó, se escondió y escribió las palabras de Abinadí. Y luego se puso a predicar secretamente. Gracias a esto, muchos se bautizaron en las aguas de un paraje llamado Mormón e hicieron convenios con Dios. Escuchemos y prestemos atención a los convenios bautismales, que son nuestros convenios también de lo que nosotros hicimos. Prestemos atención a lo que prometimos al bautizarnos y lo que el Señor nos promete. Vamos a leer Mosías capítulo 18, versículos del 8 al 10. Y aconteció que les dijo: he aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban, ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran. Sí, y a consolar a los que necesiten de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor, como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que los serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su Espíritu más abundantemente sobre vosotros? Entonces, ¿qué prometimos nosotros al bautizarnos? ¿Qué promesa de parte del Señor tenemos? ¿Se acuerda usted de su bautismo? ¿Cómo se sintió? Hay un hermano que hace poco se bautizó y le pedí que nos contara de su experiencia, ¿no? Y de cómo se sintió en ese momento, cómo se siente ahora siendo miembro de la iglesia, que nos contara de toda su experiencia. Vamos a escuchar al hermano Samir Torrealba. Hola, mi querida hermana Lucía. Bueno, recordemos que el bautizo es la primera ordenanza del Evangelio. Nosotros al momento de bautizarnos hacemos un convenio con Dios. Conceptualmente hablando, un convenio es un acuerdo entre dos o más partes. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nos bautizamos nosotros hacemos una promesa a Dios y a su vez Él nos hace su promesa. Entonces, es como por ejemplo cuando un padre le dice a su hijo que si en la semana de escuela hacer las tareas y no recibe quejas de la maestra, le comprará un helado muy, muy sabroso. Si el hijo cumple, bueno, también el padre tiene que cumplir. Entonces, dado este ejemplo, ¿qué nosotros prometemos al bautizarnos?
¿Qué prometemos a Dios al bautizarnos? Como primera ordenanza manifestamos a Dios que estamos arrepentidos de pecar y justo al momento de entrar al agua bautismal iniciamos un convenio con Él. En el nombre de Jesucristo nosotros pasamos a ser miembros de su iglesia. Prometemos recordar a Jesús tomando la Santa Cena cada semana para renovar nuestros convenios bautismales. Prometemos creer en Él, adorarlo y estar a su servicio. Prometemos fielmente guardar sus mandamientos, que son leyes las cuales tenemos que cumplir, ya que son necesarias para la exaltación. Ahora, ¿qué el Señor nos promete? Bueno, nuestro Padre Celestial nos promete limpiar nuestro pecado, nos promete ser guiados por el Espíritu Santo, nos promete vida eterna. Entonces, hermano, el día que yo me bauticé estaba bastante nervioso, pero después de entrar al agua, el nerviosismo se me pasó. Ser bautizado fue una experiencia única. Al entrar a las aguas bautismales y salir libre de pecados, sentí una paz que nunca antes había vivido, de verdad. La verdad me siento feliz por haber tomado la decisión de bautizarme. Desde ese día hago lo posible por cumplir los mandamientos, ir a tomar la Santa Cena para renovar mis convenios bautismales. En cuanto a las bendiciones que he recibido, bueno, después de bautizarme es mucha paz y tranquilidad. Mi familia está más unida que nunca. Además, otra bendición es que soy poseedor del sacerdocio. Y estas son las bendiciones más grandes que he podido recibir. Testifico que esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Samir, por compartir sus sentimientos con nosotros acerca del bautismo. Gracias. Sí, nosotros prometimos que guardaría los mandamientos de Dios, así como Abinadí habló al rey Noé y su sacerdote. También prometimos que aligeraríamos las cargas de otras personas y que ayudaríamos a otras personas. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Ha ayudado a alguien esta semana o este mes? ¿Ha ayudado a alguien hoy? ¿Está pendiente usted de las necesidades de su prójimo? Esas son buenas preguntas hacérnoslas para y respondérnoslas. A ver cómo estoy yo con los convenios que hice con mi Padre Celestial, si los estoy cumpliendo. Hay que estar alerta, como dice el himno, alerta y haz algo más que pensar de celestes mansión. Hay que buscar oportunidades de ayudar a personas. Recuerde siempre cómo se sintió cuando alguien le ayudó en un momento de dificultad y recuerde lo feliz que nos sentimos al ayudar a alguien. Piense qué puede hacer esta semana para vivir más plenamente conforme a los convenios que ha hecho. Piense a quién puede ayudar, con quién puede empezar. Ni siquiera hay que hacer algo muy grande. A veces pensamos que necesitamos o dinero o hacer algo extraordinario. Son pequeñas cosas, haciéndola todos los días, que se hace algo extraordinario. Recuerde que por pequeñas cosas se logran grandes. Alma fue el primero, que tengamos registro, Alma fue el primero que organizó la iglesia. Él, cuando empezó a predicar el evangelio, Alma era un hombre que el Señor le dio la oportunidad de llegar a mucha gente, de que mucha gente le predicara y aceptara el evangelio. Y Alma trabajó con eso. Veamos lo que él hizo, cómo organizó la iglesia en Mosías de 18, capítulo 18, 21 al 25. Dice, y les mandó que no hubiera contenciones entre ellos, entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante, con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor, el uno para con el otro. Y así les mandó predicar, y así se convirtieron en hijos de Dios. Y les mandó que observaran el día de reposo y lo santificaran, y también que todos los días dieran gracias al Señor su Dios,
y además les mandó que los sacerdotes a quienes él había ordenado trabajaran con sus propias manos para su sostén, y se designó un día de cada semana en el que debían reunirse para enseñar al pueblo y para adorar al Señor su Dios, y también habían de juntarse cuantas veces le fuera posible. Y el 27 dice: y además Alma mandó que el pueblo de la iglesia diera de sus bienes, cada uno de conformidad con lo que tuviera. Si tenía en más abundancia, debía dar más abundantemente, y del que tenía poco, solo poco se debía requerir. Y al que no tuviera, se le habría de dar. Y así debían dar de sus bienes y de su propia y libre voluntad y buenos deseos para con Dios. Y a aquellos sacerdotes que estuvieran necesitados, sí, y a toda alma desnuda y menesterosa. Y esto les dijo Alma a ellos, habiéndosele mandado Dios, y anduvieron rectamente ante Dios, ayudándose el uno al otro, temporal y espiritualmente, según sus necesidades y carencias. Alma, según el mandato del Señor, organizó la iglesia y ayudó a las personas para que pudiesen vivir y convivir de una manera más armoniosa, más parecida a Jesucristo. Vuelvo a leer lo que acabamos de leer. Imagínese que nuestro mundo fuese así, que todos nos tratáramos como acaba de describir Mormón, que hacía Alma con su pueblo, que cada uno se ayudaba según lo que pudiese. Imaginémonos esto, qué grandioso. Y es importante que nosotros, aunque no vivamos en un mundo así, nosotros vivamos de esa manera, ayudemos y guardemos los mandamientos. Alma indicó que fueran unidos, que guardaran los mandamientos. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer para que nuestra sociedad mejore. Aunque no todos lo hagan, pero si nosotros lo hacemos, todo nuestro entorno cambiaría. ¿O no le parecería? ¿Estaríamos mejor o no? Imagínense cómo sería vivir en un lugar así, en un país así. Mormón nos dice que fueron muy benditos. Vamos a leer versículo 30 de el capítulo 18 de Mosías. Y ahora bien, aconteció que todo esto se hizo en Mormón, sí, al lado de las aguas de Mormón, en el bosque inmediato a las aguas de Mormón. Sí, el paraje de Mormón, las aguas de Mormón, el bosque de Mormón, cuán hermosos son a los ojos de aquellos que allí llegaron al conocimiento de su Redentor, sí, y cuán benditos son porque le cantarán alabanzas para siempre. Vemos que Alma y su pueblo fueron muy felices, estaban muy felices por la unidad que tenían, por lo que ellos habían concertado, el convenio que habían concertado con Jesucristo de poderle servir, y también por la unidad que ellos practicaban entre sí. Vemos, hermanos, que es importante que podamos trabajar nosotros de la misma manera, que practiquemos la unidad, que aunque no vivamos en un mundo de esa manera, hagamos que ese mundo sea así. Por lo menos nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que tenemos cercanas. Seamos unidos y trabajemos y guardemos los mandamientos de Dios y trabajemos en ayudar a otras personas. Me gusta como dice Mosías 18:21. Dice, y les mandó que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno para con el otro. Necesitamos practicar la unidad, hermano. Practiquemos, trabajemos en eso, cada uno por nuestro hermano. Hagamos lo que tengamos que hacer para que seamos más parecidos a Jesucristo. Muy bien. Ahora hablemos de las pruebas y las dificultades. En capítulos anteriores, cuando hablamos de la vida de Zenith, comprendimos y aprendimos que la causa de nuestras pruebas y dificultades pueden ser por
tres causas, cualquiera de ellas. 1, por decisiones propias equivocadas. 2, por decisiones de otras personas. Y 3, por los avatares de la vida. Sin importar las pruebas que tengamos, ya sea falta de dinero, enfermedad, accidentes o quizás nos encontremos en cautiverio, como alguna situación familiar o política, o quizás problemas de adicción, ya sea la pornografía, drogas, alcohol, tabaco, o quizás estamos enfrentando sentimientos de soledad. No importa las pruebas que tengamos, Dios es misericordioso y puede librarnos. Y en los capítulos del 19 al 24 de Mosías lo podemos ver. Lea estos capítulos y haga una lista de las maneras en cómo salir del cautiverio, cómo llevar las pruebas y dificultades. Vamos a comparar las acciones del pueblo de Elimi y las acciones del pueblo de Alma, para así poder tomar ideas de cómo salir del cautiverio y sobrellevar las adversidades. Escuchemos a la hermana Emma, que ella hizo ya la lista. Hola, les habla la hermana Emma Jiménez. Me dieron la asignación de leer Mosía del 19 al 24 y hacer una lista de qué hacer en caso de dificultades y pruebas. Entre la lista que saqué está que debemos ser humildes hasta lo más profundo de la humildad. Dice Mosía 21:13. También dice que debemos clamar fuertemente a Dios para que nos libere de nuestras aflicciones. En otro punto dice que debemos estar dispuestos a servir a Dios. En Mosía 23:21 dice que debemos ser pacientes y tener fe. En 23:22 dice poner la confianza plena en el Señor. Saber que nadie nos puede librar sino el Señor. Otro punto importante dice que no debemos temer y recordar al Señor, quien es el único que nos puede librar de las aflicciones. Bien, ahora ¿cómo podemos poner en práctica estos puntos que acabo de leer? En el capítulo 24, versículo 13 de Mosía dice: y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo: alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo y lo libraré del cautiverio. Entonces, ¿cómo puedo yo cumplir con todas estas cosas? Bueno, yo me acuerdo del convenio que hice con el Señor. Yo sé que Él no me va a fallar y eso me ayuda a estar animada y a seguir adelante. Yo sé que el Señor me ama y que quiere lo mejor para mí y que todas las aflicciones tienen un propósito. Y ese propósito es que esté más cerca de Él y que lo conozca más. Sé todas estas cosas y las testifico en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermana, por compartir con nosotros sus impresiones acerca de su lectura. Gracias. Y ahora, el periodo que vamos a comparar es de más o menos 20 años y podemos comparar y aprender las maneras de actuar y cómo no actuar ante las pruebas. Empecemos recordando las palabras de Abinadab en su primera visita. Leamos Mosías 11, versículos 21 al 25. Y a menos que se arrepientan y se vuelvan al Señor su Dios, he aquí, los entregaré en manos de sus enemigos, sí, y serán reducidos al cautiverio, y serán afligidos por mano de sus enemigos. Y sucederá que sabrán que yo soy el Señor su Dios, y que soy un Dios celoso, que visito las iniquidades de mi pueblo. Y acontecerá que a menos que este pueblo se arrepienta y se vuelva al Señor su Dios, será llevado al cautiverio, y nadie lo librará, salvo el Señor, el Dios Todopoderoso. Sí, y acontecerá que cuando ellos clamen a mí, seré lento en oír sus lamentos, sí, y permitiré que sus enemigos los aflijan, y a menos que se arrepientan en silicio y ceniza, clamen fuertemente al Señor su Dios, no oiré sus ruegos, ni los libraré de sus aflicciones, y así dice el Señor, y así me ha mandado.
vemos que Abinadí les advierte al pueblo del rey Noé y ellos no lo escuchan. Él les manda a arrepentirse para que sean ayudados por el Señor, porque si no, Él será lento y perderán su libertad, y solo el Señor los podría librar. En Mosías del 19 al 24 está el cumplimiento de estas advertencias. Analicemos los acontecimientos desde Abinadí. Cuando Abinadí habla con el pueblo del rey Noé, nadie hace caso de sus palabras y él se va. Pasan 2 años. Tampoco acordémonos cómo Dios hace las cosas. Él le dice a sus profetas las cosas que va a acontecer. Los profetas nos los advierten, así como Abinadí advirtió al pueblo del rey Noé. Sin embargo, está en nosotros, acordémonos que tenemos el albedrío de guardar y cumplir con los mandamientos o no. En este caso, el pueblo no hizo caso de lo que dijo Abinadí. Por lo tanto, Abinadí apareció 2 años después. Abinadí profetiza ante la corte del rey Noé y éste lo manda a matar. Alma trata de abogar por Abinadí, pero casi matan a Alma también. Él escapa y escribe las palabras de Abinadí y secretamente va, predica a muchas personas, que muchas personas le creen y se arrepienten. Forman la iglesia y se reúnen un día de cada semana, se ayudan mutuamente, hicieron convenios con Dios y luego se escapan porque el rey Noé los manda a matar. Sí, recordemos que el rey Noé ve como un movimiento y llega y envía el ejército, el Señor le avisa a Alma y ellos escapan. Alma y su gente son más o menos como 400 almas que escapan de allí y que llegan a una tierra que llaman la tierra de Elam y empiezan a crear la ciudad de Elam y viven y empiezan a prosperar. Ahora veamos qué cosas no hacer en casos de prueba. En el mismo tiempo, por otro lado, al mismo tiempo, la otra parte del pueblo, los que no quisieron escuchar a Abinadí, los que estaban cegados por lo que decía y hacía el rey Noé, matan a Abinadí y siguen en su iniquidad y todo parece como igual, como normal. Sin embargo, va a haber divisiones entre ellos. Empezó a haber divisiones entre ellos y empezaron a contender unos con otros y seguían en su iniquidad. Ahí podemos ver que cuando nosotros tenemos muchas contenciones unos con otros, estamos dándonos cuenta que no es por allí el camino, no estamos siguiendo las admoniciones del Señor. Ok, en ese mismo tiempo los lamanitas los atacan y empiezan a matarlos. El rey Noé logra escapar con un grupo y otros se quedan y piden clemencia a los lamanitas. Esto les perdona la vida a cambio de pagarle, que los nefitas tienen que pagarle a los lamanitas, el 50% de todo lo que tengan. El grupo que escapó con el rey Noé se cansó del rey Noé y lo matan quemado, igual como él mandó a matar a Abinadí. Y los sacerdotes del rey logran escapar porque sabían que la gente los iba a matar. Los que quedan del pueblo de Noé vuelven a la tierra de Nefi con Limi, que es el hijo de Noé, quien es en este momento el rey. Ahora el rey Limi pagan tributo a los lamanitas, un tributo del 50% de todo lo que tiene. Pero no tienen guerras por el espacio de 2 años. Ahora, ¿qué está haciendo el pueblo de Alma en este tiempo? Están trabajando, prosperando y levantando una ciudad, que es la ciudad de Elam. Los lamanitas atacan al pueblo de Limi. 2 años después los atacan. ¿Por qué? Por causa de los sacerdotes del rey Noé. Tienen que leer la historia y poder comprender, no tenemos tanto tiempo para esto. Pero lo importante es aquí que esta vez ganaron y calmaron a los lamanitas. Sin embargo, aunque los lamanitas no los mataron en esta ocasión porque su rey les dijo que no lo hicieran, las condiciones del cautiverio empezaron a empeorar. Vamos a leer Mosías 21,
del 3 al 6. Dice, ahora bien, no se atrevían a matarlos a causa del juramento que su rey había hecho con Limi, pero lo golpeaban en las mejillas e imponían su autoridad sobre ellos, y empezaron a poner pesadas cargas sobre sus hombros y a arriarlos como lo harían un mudo asno. Sí, se hizo todo esto para que se cumpliera la palabra del Señor, y las aflicciones de los nefitas eran grandes, y no había manera de que se libraran de las manos de los lamanitas, porque éstos los habían cercado por todos lados. Y aconteció que el pueblo empezó a quejarse ante el rey a causa de sus aflicciones, y empezaron a sentir deseos de salir a la batalla en contra de los lamanitas, y molestaron gravemente al rey con sus quejas. Bien, entonces tenemos que los nefitas estaban en cautiverio y estaban muy dolidos, muy apesadumbrados por todo lo que los lamanitas le estaban haciendo. Los lamanitas empezaron a golpearlos en las mejillas, a dañarle y a tratar de hacerle daño. Sin embargo, ellos no podían librarse porque estaban rodeados. Y a veces queremos hacer como el pueblo de Limi. En vez de buscar solución al problema y preguntarle al Señor, orar a Él y clamar, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer como hizo el pueblo de Limi, quejarse y murmurar. Y a veces nos equivocamos quejándonos en tiempos de dificultades. Hermano, eso no es por allí. Aquí aprendemos. No es por quejarnos y murmurar que podemos salir de nuestras aflicciones. Ok, entonces de tanto quejarse y pelear, de tanta rabia que agarraron en cuanto a esto, a cómo los tenían los lamanitas, decidieron ir a pelear y salieron una vez y fueron rechazados y hubo muchísimos muertos, hubo mucho llanto y tanta ira y tanto miedo, que vamos a leer lo que dice Mosías 21:10, que lo describe muy bien. Ahora bien, había muchas viudas en la tierra y lloraban con todas sus fuerzas, día tras día, porque se había apoderado de ellas un temor inmenso a los lamanitas. Tanto era el miedo, la ira, la rabia, el llanto de ellas, que los que quedaron decidieron ir a pelear otra vez. Pelearon y mataron a mucha más gente y nuevamente volvieron a salir una tercera vez. Imagínense todo este tiempo de volver, apenas había gente y ya a veces hacemos esto, ¿no? Estamos en una situación difícil o en alguna prueba o nos conseguimos en cautiverio y queremos hacerlo por nuestros propios medios, peleando y luchando, y no es por allí. El Señor no nos dice que sea por allí. Y esta gente fue diezmada y cada uno quedó con menos gente del pueblo, y aún así salieron a pelear una tercera vez y fueron rechazados. Tenían tanto temor, tanto dolor, desánimo, y no solo eso, ahora tenían muchísima hambre porque no había nadie para trabajar, había muchísimas mujeres viudas, y todo esto por no arrepentirse. Podemos ver que la respuesta para arreglar una situación no es pelear. Y en y podemos ver esto. Ahora, si vamos a Alma, al pueblo de Alma, Alma está prosperando. Leamos el versículo 20 del capítulo 23. Y aconteció que se multiplicaron y prosperaron en sumo grado en la tierra de Elán, y edificaron una ciudad a la que llamaron la ciudad de Elán. El pueblo de Limi fue muy lento en comprender que tenía que humillarse, como le había dicho Abinadí. Abinadí le dijo que tenían que humillarse y empezaron a clamar al Señor fuertemente y se humillaron. Leamos Mosías 21 del 13 al 14. Dice, y se humillaron hasta lo más profundo de la humildad y clamaron fuertemente a Dios. Sí,
Todo el día clamaban ellos a su Dios para que los librara de sus aflicciones. Hermanos, si estamos en dificultades, si estamos en cautiverio, necesitamos orar al Padre, necesitamos rogarle que nos libere. Es allí el camino, necesitamos humillarnos en lo más profundo, dice, de la humildad, para poder salir, para que el Señor nos libre y nos aligere las cargas. Veamos lo que les aconteció al pueblo de Limi. Clamaron al Señor fuertemente y se humillaron y aceptaron el cautiverio. Ellos aceptaron lo que estaban viviendo. Hicieron convenio con Dios. Importante. Necesitamos hacer convenios con Dios para poder ser librados. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? El Señor aligeró sus cargas y ellos buscaron otras opciones. Ya no buscaban en pelear porque sabían que no era por allí, pero empezaron a buscar la tierra de Saraenla. ¿Se acuerdan que dicen los anales que ellos empezaron a buscar la tierra de Saraenla, que aunque no lo encontraron, pero sí estaban buscando otras soluciones? ¿Qué pasó? Se ayudaron unos a otros. Cuando nosotros seguimos lo que el Padre Celestial nos dice, nos acordamos que tenemos que ayudarnos unos a otros, gradualmente empezaron ellos a ser más productivos, de modo que no pasaban hambre. Imaginémonos esto, ellos tenían que pagarle un tributo al rey de los lamanitas, el 50% de lo que tenía. Pero acordémonos de que ellos estaban viviendo una época en que tenían que sembrar y cultivar las semillas y todo esto, y también tenían que cuidar ganado y animales. Pero si estaban en guerra, regularmente el campo se queda solo. Y por supuesto las cosechas y el trabajo y el ganado y todo esto se pierde, o no hay tanta producción porque el Señor tampoco le estaba bendiciendo con esto porque ellos estaban haciendo lo malo. ¿Qué pasa? Ellos estaban pasando hambre. Ahora, cuando ellos empezaron a ayudarse unos a otros, empezaron a clamar al Señor, y el Señor, después de que ellos hubiesen clamado al Señor fuertemente, el Señor escuchó sus ruegos y empezó a aligerar sus cargas, y empezaron a ser más productivos y no pasaban hambre. Y se unieron mucho más. Y en ese tiempo fue que llegó Amón. ¿Ves? Que todo es según las cosas pasan, según la voluntad de Dios. Y tenemos que entender esto. Luego de que llega Amón, ellos idean un plan y logran escapar de los lamanitas. ¡Qué bendición! Dios sabe de nuestra cautividad, Dios sabe de lo que estamos pasando. Y Él sabe cómo librarnos. Tenemos que dejar que Dios nos cuide y nos bendiga y nos libre del cautiverio. Ok, continuamos. Los lamanitas persiguen al pueblo de Limi y consiguen al pueblo de Alma y lo toman cautivos. Ahora podríamos pensar, ¿por qué el Señor permite que Alma y su pueblo, si ya se habían arrepentido, si habían hecho todo y estaban prosperando, por qué permite que caigan en cautiverio? Recordemos que Abinadí fue 2 veces. La primera vez ninguno escuchó a Abinadí, y allí estaba el pueblo de Alma cuando no escucharon la primera vez a Abinadí. Entonces, las palabras del Señor siempre se deben cumplir. El Señor es un Dios justo y Él mandó la primera vez y aún tuvo la misericordia de mandar una segunda vez. Sin embargo, como se habían arrepentido, Almas nos muestra de cómo llevar el cautiverio o llevar las adversidades de una manera en que podamos salir siendo fieles y tener paciencia, y de que podamos salir victoriosos y que no duremos tanto tiempo en el cautiverio. Vamos a leer Mosías 24, 10 y 12. Dice,
Y aconteció que fueron tan grandes sus aflicciones que empezaron a clamar fervorosamente a Dios. Y Alma y su pueblo no alzaron la voz al Señor su Dios, pero sí le derramaron sus corazones, y él entendió sus pensamientos, los pensamientos de sus corazones. El pueblo de Alma siguió orando, siguió siendo fiel como ellos venían haciendo y teniendo paciencia. Ellos no se rebelaron, no empezaron a pelear, sino que le dijeron al Padre Celestial y oraron al Padre Celestial, mira lo que estamos pasando. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pedirle al Padre Celestial fortaleza, pedirle de que podamos seguir y salir de esto, que Él nos libre de estas batallas. Hay cosas que podemos hacer, hay cosas que no podemos hacer, pero el Señor puede hacer todas las cosas y nosotros podemos orar a Él y pedirle ayuda. Y vamos a ver lo que el Señor les dice. Aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda voluntad del Señor. Se hicieron como niños, no pasa nada. Ellos estaban en cautiverio, sin embargo tenían la paciencia y tenían la confianza y fe en el Señor de que iban a ser librados. Y fueron librados por la mano del Señor. El Señor y eso es lo bueno, recordemos que nosotros hicimos convenio con Dios de recordarle siempre guardar sus mandamientos y Él nos promete de que su Espíritu estará con nosotros, el Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo podemos conseguir la respuesta a nuestras dificultades, la salida le podemos conseguir. Y en este caso Alma pudo conseguir salir y librarse del pueblo de los lamanitas gracias al Señor y llegaron a la tierra de Saraenla y podemos ver que es mejor en las pruebas acordarnos del Señor y sin las pruebas también y cumplir sus mandamientos y ser pacientes, pues seremos fortalecidos y seremos librados por su poder incomparable. Nada nos puede librar, nada nos puede sacar de las cadenas, ya sea de cualquier dificultad que estemos pasando, de cualquier pena que tengamos. Nadie lo puede hacer sino el Salvador. Recordemos que el poder de la expiación tiene esto, de que nosotros podemos ser sanados y podemos ser librados de cualquier cautividad, pero requiere que nosotros trabajemos en eso, seamos pacientes y oremos al Señor. Entonces, es buena pregunta que nos hagamos. ¿Cómo estoy haciendo mis oraciones? ¿Las estoy haciendo de corazón? ¿Estoy hablando con mi Padre Celestial? Es buen momento para revisarme de cómo estoy haciendo mis oraciones. Hermanos, quiero dejarle mi testimonio de que sé de que Dios nos salva, Dios nos cuida, nos protege. Él está allí para librarnos del cautiverio, para librarnos de las prisiones que nosotros mismos hacemos y que después no podemos salir. Tengamos fe, tengamos esperanza de que vamos a salir de esta. En nombre de Jesucristo. Amén.